Hola, buenas a todos. Vamos a empezar con el tema 5 de metodología, el cual va referido a dar una serie de orientaciones metodológicas para que la enseñanza en el entrenamiento sea lo más eficaz posible, ¿no? Va a estar basada en unos principios y en unos estilos de enseñanza. Lo primero que tenemos que tener claro en este curso es que no todo vale. Ya no vale cualquier cosa, no podemos hacer lo que nos plazca. Hay que seguir unos principios de enseñanza, los cuales, van a favorecer que se genere una dinámica de aprendizaje en el futbolista. El primer principio fundamental es tener claro, jerarquizar, en orden creciente de complejidad, todo lo que hacemos en nuestro trabajo. Ir pasando de lo simple a lo complejo. Es importante también, y ya lo hemos dicho más veces, pasar muy detenidamente por el juego individual. Es decir, crear un jugador independiente del grupo para luego pasar al juego de grupos y colectivo. Es decir, pasar de la independencia a la interdependencia. ¿Vale? Es importante. Es importante también que el proceso de enseñanza no parte de andamiajes muy complejos, sino que debe partir de una formación motriz básica, inespecífica, que debemos de orientar hacia tener unas capacidades coordinativas y unos patrones de movimiento para este deporte, para el fútbol, adecuados, ¿vale? Que nos faciliten el resto del trabajo. Esto es lo que hay que hacer lo primero. Para ello tenemos que generar un ámbito de actuación conjunto, junto con el preparador físico, junto con el segundo entrenador o con la posibilidad de cuerpo técnico que podamos tener. Es importante debemos saber cuáles son esos movimientos, cuáles son esas conductas y qué capacidades tiene que tener el futbolista y en qué momento las tiene que desarrollar. Para que generemos tareas, entornos y sobre todo situaciones simuladoras del juego real. Esta es la clave. Esta es la clave de por qué iniciamos este proceso o este principio de enseñanza. Esto va a generar un aprendizaje significativo. Va a generar un aprendizaje que cree surco en el cerebro del futbolista, que cree un hábito, un comportamiento, que cree al final que comprenda el juego. Para ello, lo fundamental que tenemos que hacer es conocer el conocimiento previo que tiene el futbolista. Es decir, no podemos realizar tareas de excesiva complejidad, tareas que vemos en la televisión en equipos profesionales, cuando llevamos un equipo de categoría alevín. Es imposible que los niños establezcan un aprendizaje de ese ejercicio o de esa tarea que vais a llevar a cabo. Hay que dotarlo de significado y para eso tiene que ser comprensible. Sí que es cierto que este aprendizaje, este conocimiento previo puede haberlo, pero como cuando más se genera es cuando se organizan estrategias orientadas al descubrimiento. No hay que relegar a un segundo plano al tema repetitivo, sino hay que generar situaciones, hay que generar desafíos al futbolista que le hagan buscar respuestas personales. Esto es lo que realmente ayuda a comprender la esencia del juego. Si nos basamos en estos tres pasos, al final el futbolista va a comprender el juego y lo va a realizar sin ningún tipo de ayuda por parte del entrenador. Otro principio de enseñanza es que hay que plantear aprendizajes funcionales. Es decir, tenemos que tener una lógica aplastante con el juego. Es decir, tiene que haber ejercicios donde haya relaciones de oposición, de colaboración o de colaboración y oposición. El fútbol es todo colaboración y todo oposición, ¿vale? Y siempre que tenga una transferencia, ¿no? Que veamos que un aprendizaje produce efectos sobre otros. Y eso es lo que va generando al final que tengamos una comprensión mayor del juego. Para eso ya hemos dicho que es fundamental conocer el nivel de partida del chico, pero es muy importante que hay que adecuarse a las características y a sus motivaciones. ¿Vale?
futbolista tiene unas motivaciones, tiene unos intereses y hay que adecuarse. De modo que hay que actuar de la siguiente manera. O sea, hay que orientar a establecer objetivos de mejora personal, no de resultado. Mejorar la técnica, no de mejorar los goles que va a marcar en un partido o en una competición. ¿De acuerdo? No los minutos, sino las acciones que va a llevar eficazmente, tanto en ataque como en defensa, ¿vale? Esas son las motivaciones del logro. Hay que motivarle para que se oriente hacia la maestría deportiva, no hacia la competencia deportiva. Y luego que no contenga estrés y mucha complejidad, claro. Cuando hablamos de esto, pues vamos al final que cualquier niño le ponemos tareas de entrenamiento excesivamente complejas, ¿vale? Hay que trabajar mucho más esto, porque al final, ¿esto qué genera? Pues lo que siempre hablamos, ¿no? La pérdida de creatividad y sobre todo la capacidad para aprender. Esto es fundamental. Por último, ¿qué significa todo esto? Pues que el niño tiene que poseer mucho tiempo el balón, que tiene que tener una sensación de competencia personal, que tiene que ser un constante desafío para él, ¿no? Que su autoestima vaya mejorando en función de la capacidad de logro de su maestría, de su técnica, de su táctica, no de resultado. Y luego que tiene que tener una participación individual elevada. Es decir, vamos a volver al niño egocéntrico, vamos a volverle chupón. Sí, de acuerdo, pero hay que tener claro que hay que pasar de egocéntrico a solidario. Y esto es la mejor orientación para el juego colectivo. Cuando generamos un jugador al que no le roban la pelota, como puede ser Iniesta, por ejemplo, generamos un jugador así, ese jugador está luego más dotado para jugar en colectivo, para el juego colectivo, que al final en fútbol ya sabéis que es un deporte colectivo. Por último, pues me quedaría hablar de que hay que actuar siempre en una zona de desarrollo próximo, ¿vale? Siempre hay que jugar con el momento, el estado en el que el niño puede actuar independientemente y le podemos ayudar, pero no mucho, ¿vale? En esa línea es donde tenemos que trabajar, ¿vale? Todas las tareas tienen que estar por ahí, ¿vale? No tienen que ser tareas en las cuales la ayuda sea excesiva, ni las ayudas ni el futbolista esté actuando de manera independiente, ¿vale? Bueno, básicamente estos han sido los principios de enseñanza que tenéis que tener claros, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hablar de los estilos de enseñanza. Esto es algo que conocéis seguro con más trascendencia porque lo habéis estudiado o lo habéis visto en otros cursos. Y bueno, los estilos de enseñanza son de dos tipos, deductivos e inductivos, ¿vale? Hablar de los deductivos es muy fácil. ¿Por qué? Porque bueno, son los que hemos generado constantemente y los que generamos muchas veces, ¿no? El mando directo y la asignación de tareas, ¿vale? El mando directo ya sabéis que es cuando tiene estas fases. Al final es cuando mandamos a hacer algo a alguien, se lo podemos demostrar, lo pueden ensayar y luego lo repetimos y pedimos una corrección o hacemos una corrección, eso, ¿vale? Y la asignación de tareas es cuando vamos asignando dentro de un grupo a los diferentes individuos una tarea, ¿no? Esto no tiene mayor trascendencia que los conozcáis y que se puedan utilizar. No vamos a decir que estos no se deben de utilizar, se pueden utilizar, hay que conocerlos, ¿vale? Pero sí que vamos a hablar con más detenimiento de los estilos de enseñanza inductivos. ¿Por qué? Porque estos al final son un poquito los que nos promueven ese aprendizaje significativo, esa comprensión mayor del juego, esa comprensión, el aprender a aprender, la comprensión del juego por mí mismo, el descubrimiento personal, ¿no? Bueno, pues hay dos fundamentalmente de los que vamos a hablar, que son el descubrimiento guiado y la resolución de problemas, ¿no? El descubrimiento guiado, pues, tiene unas premisas, ¿no? Primero, hay que motivar la búsqueda, hay que exponer un problema, hay que plantear el objetivo que debemos alcanzar en ese problema, informar, es decir, encauzar esa búsqueda de alguna manera y acotar límites, normas y condicionantes. Bien, esto, bueno, en clase podemos hacer un ejemplo en función, por ejemplo, de un rondo, ¿no? En un rondo, pues, ¿cómo motivamos la búsqueda? ¿Qué ponemos, por ejemplo, qué problema se puede dar en una tarea de rondo? ¿Y qué objetivo podemos tener, ¿no?
Luego ya pues vamos encauzando esa búsqueda y ya acotamos con límites, con normas, con condicionantes, ¿no? Y luego está la resolución de problemas en las cuales se presenta directamente el objetivo final. Pues por ejemplo en esta posesión hay que conseguir llevar el balón de derecha a izquierda. Simplemente eso. Y ya a empezar a trabajar, ¿no? Y ahí ya a partir de ahí pues vemos un poquito qué es lo que va haciendo el futbolista. Bien, bueno, nada más que deciros que hasta aquí hemos llegado. Esta es la primera parte del tema 5 y las fases del proceso pues nos pondremos a trabajarlas en clase. Muy bien, un saludo.